Muy buenos días, me alegra sobremanera estar aquí con ustedes y agradecerle el que usted me escuche y me reciba en su oficina o en su casa. Hoy vamos en el programa que, como sabemos, consta de dos partes. La primera parte de Gildardo comenta en un comentario sobre un artículo que recientemente publicó el doctor Diego Guevara en el portal de actualicese.com, y en la segunda parte del programa hablaremos del tema del día. Muy bien, para esta primera parte entonces tenemos un comentario respecto de un editorial que escribió el doctor Diego sobre qué pasa con el término de firmeza en la corrección a una declaración con I+. Recordemos que la legislación tributaria, con base en la reforma tributaria última, la ley 1607 del año 2012, que entró a regir a partir del 1 de 2013 y que usted aplicó en todo su esplendor durante todo el 2013 y parte del 2014 en lo que llevamos, pero más aún cuando preparó ahora las declaraciones de renta de las personas naturales, que, como sabe, el gobierno las clasificó en 3 categorías: empleados, cuenta propia y régimen ordinario general. Y que para los empleados creó, o los que están en la categoría empleados, creó la obligación de no solamente calcular, hacer su declaración o calcular su impuesto más bien por el sistema ordinario y por el IMAN, y que lo comparara y escogiera el que se fuera mayor, pero que opcionalmente o voluntariamente podía calcular el I+ de empleados o de categoría empleados. Igualmente, en el caso de los categoría cuenta propia, les pidió que calcularan su impuesto por el sistema ordinario, pero también les dijo, ustedes voluntariamente, opcionalmente, pueden también aplicar el I+ de categoría trabajador cuenta propia. Resulta que el utilizar el I+, ya sea formulario 230, categoría empleado, o formulario 240, categoría cuenta propia, implica que dos cosas. Una, si quiere y si puede. ¿Si quiere qué? Si quiere que su declaración de renta le quede en firme a los 6 meses, en ambos casos. Y más categoría cuenta propia, y más categoría empleado, y más categoría cuenta propia. Ahora bien, si miramos el análisis comparativo de las últimas legislaciones en lo que tiene que ver con el que me quede en firme la declaración a los últimos 6 meses, entonces estamos relacionando, o lo relaciona aquí el doctor Diego, con el famoso beneficio de auditoría que existía hasta diciembre 31 del 2012, y era el que establecía el parágrafo primero del artículo 689-1, se llama beneficio de auditoría. Y puntualmente, ¿qué decía? Las declaraciones de corrección y las solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo, y él le hablaba de ¿cuánto? De 6, 12 y 18 meses. Y le decía, no afectará la validez del beneficio de auditoría, que el que usted presentara dentro de ese término una corrección a esa declaración. Pero le decía, siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los siguientes requisitos. Y entonces le planteaba, primero, que me la presente oportunamente, o sea, dentro de los términos de vencimiento que él estableció en el calendario tributario. Segundo, que usted me incremente el impuesto de renta con base en el impuesto neto de renta del año anterior. Y le daba el porcentaje con base en un número de veces sobre la inflación. Tercero, que me la pague, óigame bien, que me la pague, y eso sí que es importante, y ahora vamos a ver por qué. Y cuarto, que en las correcciones, dichos requisitos, tanto de presentación oportuna, como del incremento del impuesto en relación con el año anterior, y del pago, dice, se cumplan y se mantengan. Entonces, eso era lo que exigía para que yo pudiera corregir esas declaraciones. Ahora bien,
en tratándose, como se dice en derecho, del artículo 335 y del artículo 341, nuevos, que vinieron con la ley 1607, última reforma tributaria, y que hablan de la firmeza de la declaración privada, entonces, ¿qué establece? Dice, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que apliquen voluntariamente, óigame bien lo que le estaba diciendo ahora, que apliquen voluntariamente el IMAS de categoría empleados o el IMAS de trabajadores cuenta propia, mucho cuidado con esto, quedará en firme después de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación. ¿Qué hay ahí? Otro nuevo beneficio de auditoría. Pero también le estableció unas condiciones y le dijo, siempre que a diciembre que sean debidamente presentadas en forma oportuna y el pago se realice en los sitios que el gobierno colocó. Entonces, condiciones, que sea debidamente presentada, que se presente, que debidamente presentada es que se utilice el formulario que usted llene el formulario adecuadamente y que se presente de forma oportuna. ¿Eso qué es? Pues que usted la presente de acuerdo con el calendario tributario. Pero viene la que se relaciona con la anterior, que el pago se realice en los plazos de ley. Oiga bien, que el pago se realice en los plazos de ley. Y cuarta, que la DIAN no le tenga una prueba sumaria sobre un fraude en ingresos o en aportes a la seguridad social o en aquellos pagos catastróficos o pérdidas por calamidades u otros. Una prueba sumaria es que le tenga abierto un expediente ya por investigación. Ahora bien, el doctor Diego se plantea ahí unas inquietudes en ese editorial. Dice, si las declaraciones con IMAS en el formulario 230, categoría empleados, y en el formulario 240, categoría trabajadores cuenta propia, cuyas normas sobre firmeza a los 6 meses que plantean los artículos 335 y 341 del Estatuto Tributario, y dice él, no mencionaron nada que le sucede a la declaración inicial. Oigan, si no mencionaron nada, ¿qué le sucede a la declaración inicial? ¿Quiénes no mencionaron nada? El artículo 335 y 341 del Estatuto Tributario, en lo que tiene que ver con las declaraciones de IMAS que usted presenta en formulario 230 para categoría empleados o en formulario 240 para categoría cuenta propia. Y dice él, si el declarante decide hacerle una corrección a esa declaración y que dicha corrección se efectúe en el periodo de 6 meses, entonces él lo que se plantea es la inquietud es, si no mencionaron nada, ¿qué pasaría si el declarante decide que utilizó esos formularios y que eso es voluntario? Si él decide hacerle una corrección, ¿qué pasaría? Entonces la conclusión a que llega el doctor Diego Guevara es la siguiente, dice, por simple analogía con lo dispuesto en el artículo 689-1 que analizamos al inicio y que establecía el beneficio de auditoría, el término de firmeza de 6 meses que plantean los artículos 335 y 341, óigame bien, manifiesta él finalmente, no debería perderse. Oigan, ese beneficio, dice él, no debería perderse. ¿Cuál beneficio? El que se pueda corregir dentro de esos términos de los 6 meses. Dice, no debería perderse si el contribuyente decide corregir la declaración inicial, pero oiga bien, pero si dicha corrección la efectúa dentro de esos 6 meses y si la corrección no altera el valor a pagar de la declaración inicial. Entonces ya sabe, podría corregirse la declaración que usted presentó en el formulario 230 y más categoría empleado o en el formulario 240 y más categoría cuenta propia, sí se puede corregir y lo que manifiesta aquí el doctor Diego es que por analogía con lo que dispuso el 689-1, lo que trae el 335 y 341 nuevos que no lo mencionaron directamente, él dice no debería perderse ese beneficio si el contribuyente corrige su declaración inicial, pero si dicha corrección la hace dentro de los 6 meses y a esa corrección no le va a alterar el valor de la declaración inicial. Muy bien, entonces ya lo tiene claro, aunque el beneficio de auditoría que planteaba el artículo 689-1 murió a diciembre 31 del 2012, o sea, ya para enero 1 en adelante del 2013 no aplica, sino que ya hay que jugar es con los términos que estableció el artículo 335 y 341 del Estatuto Tributario. Muy bien,
Ese era el comentario que teníamos para hoy respecto de este artículo que escribió el doctor Diego sobre qué pasa con el término de firmeza en la corrección a una declaración con el IMAS. Muchas gracias por escucharme y hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Dudas sobre contabilidad? Impuestos, derecho laboral y comercial. Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, nuevamente aquí con usted con ustedes para la segunda parte del programa. Vamos a los últimos 20 minutos del programa. Gildardo tiene la palabra y aquí esta sección la llamamos el tema del día. El tema que traemos para hoy es provocado por un artículo que recientemente escribió el doctor José Vicente Hurtado en el portal de actualicese.com y es el relacionado con el pago de las utilidades en cheque. Y él dice que no infringe el Código de Comercio. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque recuerde que está muy en boga y ya llevamos bastante adelantados 9 meses o 10 meses, diría yo, del año 2014, con la aplicación de lo que dispuso el artículo 26 de la ley 1429 en su momento, o de la ley 1430, perdón, en su momento, y era los famosos medios de pago. O sea, creó el artículo 771-5 y estableció allá unas limitantes a los medios de pago. Pero también el Código de Comercio tiene establecido en el artículo 56 o 156 que las utilidades deben de pagarse en efectivo. Entonces ahí se presentaría como una especie de contradicción y vamos a mirar qué sucede con eso a la luz del análisis que hace el doctor José Vicente Hurtado y hay cosas adicionales que le traigo como aporte. Muy bien, para digerir adecuadamente este tema, entremos en contexto o pongámonos en contexto. Hay que conocer qué dispuso el oficio número 220-129-266 del 2014, ahorita, de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, también hay que tener claro qué se entiende por utilidades, o sea, qué son las utilidades. También, ¿qué otro nombre toman las utilidades? ¿O cómo se llamarían las utilidades? También hoy en otro lenguaje diferente. Pero hay otra cosa bien importante y es, ¿en qué consiste la distribución y el reparto de utilidades? O sea, ¿cuándo se consideran distribuidas o repartidas las utilidades? Y ante todo, ¿cómo ordena la ley que se deben de pagar las utilidades? Y finalmente, otro interrogante que debemos dilucidar y debemos tener claro antes de debatir este tema o de contemplar este tema es el pago de las utilidades mediante cheque. ¿Hace que la sociedad esté incumpliendo lo dispuesto por el artículo 156 del Código de Comercio? Muy bien, entonces vamos a entrar en detalle y en materia. Primero, ¿qué debemos entender por utilidades? O sea, ¿qué son las utilidades? Pues las utilidades, desde el punto de vista del derecho societario, no son otra cosa que algo que tiene un vínculo normal y natural y muy estrecho con el ánimo de lucro. En otras palabras, usted siempre invierte para ganar. Nadie pone un negocio para perder, eso es indudable. Ahora bien, si en ese contexto del derecho societario, las utilidades se definen como aquello que es el vínculo normal y natural
y muy estrecho con el ánimo de lucro que está presente en cualquier tipo societario, óigame bien, y que se emplee para incursionar en el mercado. Lo que le decía, normalmente usted invierte para ganar. Ahora bien, desde el punto de vista de la perspectiva jurídica, o sea, a la luz del derecho, las utilidades lo que hacen es referencia a la proporción de las ganancias producidas por la sociedad. ¿Pero sobre qué? Porque hablamos de una proporción. Entonces me dice, sobre la cual los miembros tienen en derecho de recibir participaciones sociales o dividendos, y las cuales están debidamente justificadas en el balance de final de ejercicio, que son reales y fidedignos. ¿Por qué? Porque al final del año lo que hace la contabilidad es encontrar cuánto fue la utilidad y colocarla en una asamblea a disposición de los accionistas. Ellos deciden qué hacer con esas utilidades. Si las decretan dividendos, entonces la contabilidad lo que hace es pasar esas utilidades del patrimonio a una cuenta por pagar en cada uno de los accionistas. Entonces cambia de lado, ya dejan de ser utilidades meramente, sino que ya se vuelven dividendos decretados y ya se convierten en una obligación allá de la sociedad en el pasivo, cuenta por pagar por dividendos. Y ahora bien, en el sentido doctrinario y jurisprudencial, o sea, ya en los pronunciamientos que ha tenido las altas cortes, entonces lo que se debe entender es que las utilidades hacen referencia al superávit ganado. ¿Qué es el superávit? Aquello que en el valor en el que crecen la inversión inicial, eso va generando un superávit, una ganancia adicional, un mayor valor. Y entonces lo que se entiende o que se desprende de las sentencias de la Corte es que en sentido doctrinario y jurisprudencial, entonces las utilidades si hacen referencia al superávit ganado y no a la eventualidad o a la simple eventualidad de un ahorro, porque usted no va a invertir o comprar acciones ni aportes societarios en una compañía para ahorrar, sino para que eso le produzca algo, para que eso le genere algo, eso se le revierta a usted. Ahora bien, ¿cómo se podrían llamar las utilidades? Las utilidades en las sociedades anónimas, en comandita por acciones y en las sociedades simplificadas SAS se denominan dividendos. Y en las sociedades de responsabilidad limitada, que son también las colectivas, o en las comandita simple, las utilidades se denominan participaciones. Ahora bien, ¿en qué consiste la distribución y el reparto de utilidades? Pues la distribución y el reparto de utilidades no es otra cosa que uno de los motivos por los cuales usted decide conformar una sociedad comercial a través de un aporte. Ahora bien, ese también se sabe que es uno de los aspectos que permite distinguir una sociedad mercantil de otra persona jurídica de naturaleza privada, como una fundación, una asociación, una entidad sin ánimo de lucro. Ahora bien, esta distribución o reparto de utilidades también hace referencia a la ordenación de las ganancias obtenidas por el ente societario en fracciones o porciones. Por eso usted ve que le reparten dividendos dependiendo del número de acciones o dependiendo del porcentaje que usted tiene como aporte en la sociedad. Y finalmente, consiste esa distribución y reparto de utilidades en la efectiva entrega de las utilidades a cada uno de los socios, de acuerdo con lo que disponen no solamente la ley, sino los estatutos. ¿Luego de qué? Pues de haberse efectuado la distribución de utilidades correspondientemente. Y ya vamos a mirar cómo se hace eso. Vendría la pregunta, Hildardo, ¿cuál es el procedimiento legal para distribuir y repartir utilidades? Entonces le diré, primero, lo que hay que es presentar a aprobación de la Asamblea General o a la Junta de Socios el proyecto de distribución de utilidades. ¿Qué debe contener ese proyecto de distribución de utilidades? Primero, el valor de la utilidad comercial. A eso hay que disminuirle la aprobación que haga la Asamblea o la Junta de Socios para la reserva legal, que eso es obligatorio, menos la provisión que se haga para impuesto de renta y del CRE, menos las detracciones que estatutariamente establezca la Asamblea o la Junta de Socios. Sí, porque pueden hacer reservas para ampliación, para ensanchamiento, para otras inversiones, y menos las detracciones ordenadas por el máximo órgano de la sociedad, como son la Asamblea General o la Junta de Socios. Entonces, después de tomar la utilidad comercial y hacerle todas esas disminuciones,
me va a quedar ¿qué? La utilidad a disposición de los socios o accionistas. Y eso es lo que debe someter el gerente o el presidente de la asamblea o de la junta de socios a aprobación de todos los miembros. Ahora bien, viene la pregunta. Hildardo, ¿quién ordena o qué ordena la ley para pagar las utilidades? Entonces, ahora viene lo que suscitó el editorial del doctor José Vicente Hurtado. Y es que el artículo 156 del Código de Comercio, que se llama pago de utilidades y cobro judicial, oiga bien, pago de utilidades y cobro judicial, establece las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades, oiga bien, formarán parte del pasivo, lo que le decía ahora, formarán parte del pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse judicialmente. Oiga bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prestarán mérito ejecutivo. ¿Para quién? Para el socio o el accionista. ¿Qué va a prestar mérito ejecutivo? El balance general de la sociedad, porque fue aprobado en la asamblea, ya adquirió ese ropaje de prestar mérito ejecutivo. Segundo, ¿qué también presta mérito ejecutivo? La copia auténtica de las actas en que consten los acuerdos válidamente aprobados, óigame bien, por la asamblea de accionistas o junta de socios. Válidamente es que se haya colocado a aprobación y se haya aprobado con el quórum debido. Ahora bien, las utilidades, óigame bien, y aquí viene la disposición que suscita el comentario del doctor José Vicente, y es que esta disposición, ¿quién la tiene? El artículo 156 del Código de Comercio. Las utilidades que se repartan, oiga bien, se pagarán en dinero en efectivo, dice lapidariamente el artículo 156 del Código de Comercio. Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero en efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten y se compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad. Ahora bien, manifiesta ahí el editorialista, el doctor José Vicente, excepcionalmente el reparto de utilidades se puede realizar por especie, como mercancías, inmuebles, acciones, servicios, entre otros. Pero dice él, siempre que se cumpla con los requisitos consagrados en la legislación comercial. Ahora bien, viene la pregunta final y es, ¿el pago de utilidades mediante cheque hace que la sociedad esté incumpliendo lo dispuesto por el artículo 156 del Código de Comercio? Oiga bien, y eso es lo que suscita el editorial del doctor José Vicente Hurtado. Y entonces, para respondernos esta pregunta de si el pago de las utilidades que hace la sociedad mediante un cheque hace que la sociedad esté incumpliendo lo dispuesto por el artículo 156 del Código de Comercio que acabamos de leer, lo que dice que ordena que ese pago se debe hacer en efectivo. Y entonces, la Superintendencia de Sociedades se pronunció a este respecto y emitió el oficio número 220-129-266 de 2014, ahorita nomás. Y entonces dice la SUP, la expresión en efectivo que consagra el artículo 156 del Código de Comercio se emplea para diferenciar de la entrega, oiga bien, para diferenciarlo de la entrega de bienes distinto al dinero, es decir, en especie, lo que le decía el doctor José Vicente. Entonces, lo que está diciendo la SUP para allá es que esa expresión que ella utilizó aquí, cuando dice que las utilidades que se repartan se pagarán en dinero en efectivo, entonces dice aquí la SUP, esa expresión en efectivo que consagra ese artículo 156 se emplea para diferenciarla de la entrega de bienes distintos al dinero, es decir, en especie. En ese orden de ideas, entonces, el doctor José Vicente Hurtado concluye y dice, el pago de las utilidades mediante cheque que hace la sociedad a sus socios no se considera como un incumplimiento del artículo 156. Oiga bien, él está concluyendo aquí con base en ese oficio que muy oportunamente emitió la Superintendencia de Sociedades, y es que el pago de las utilidades mediante cheque que hace la sociedad a sus socios no se considera como un incumplimiento al artículo 156 del Código de Comercio. ¿Y por qué dice él eso? Dice, pues ello no se cataloga como un pago en especie, sino que dicho título o valor es un medio de pago en efectivo. Oigan,
¿Por qué dice eso entonces? Ya lo estoy diciendo. Porque ese pago en cheque no se cataloga como un pago en especie, sino como un medio de pago en efectivo. Y ahora bien, dirá usted, ¿y por qué dicen que un pago en cheque es un pago en efectivo? Analicémoslo. Primero, pues hombre, cuando a usted le pagan en cheque, eso es como que le pagaran en efectivo. ¿Por qué? Porque eso es una figura que se utiliza hoy a la luz de la legislación comercial para facilitar y brindarle seguridad a las transacciones comerciales. Oigan, para facilitar y brindarle seguridad a las transacciones comerciales. ¿Usted se imagina lo que sería una persona yendo a cobrar o la compañía pagándole en efectivo dividendos por 50 millones de pesos? En efectivo, óigame, o en cheque? Entonces, eso es muy diferente, óigame bien, supremamente diferente, porque usted con el cheque, pues sencillamente lo que hace es consignarlo y ya se lo abonan a su cuenta y se evita el riesgo que puede correr o que esto genera, primero para la sociedad, mandando a cambiar cheques al banco para tener dinero efectivo, para cuando los accionistas o los socios comiencen a llegar a cobrar sus dividendos y ella los tenga en efectivo. Entonces, usted mismo ve hoy que las utilidades que reparte Ecopetrol, Avianca, el Grupo Aval, el Grupo Argos, el Grupo Éxito, normalmente a la gente le piden una cuenta corriente y le abonan en cuenta. Entonces, por eso es que decimos, o por eso dice aquí el doctor José Vicente Hurtado, de que ese pago en efectivo, ese pago en cheque, no se cataloga como un pago en especie, sino que se considera un pago en efectivo. ¿Por qué? Porque es la facilidad con que se puede transar en el comercio. Y segundo, porque contienen, ¿esos qué? Esos cheques contienen una orden proferida por la sociedad comercial a la entidad financiera. Precisamente con ese fin se abre la cuenta corriente, para que yo pueda girar contra esa cuenta, obviamente previo el depósito de unos dineros allá que aguanten o resistan lo que yo voy a girar. Y entonces me dice, eso es una orden proferida por una sociedad comercial a una entidad financiera. Eso es un cheque. ¿Para qué? Para que entregue la suma de dinero en efectivo al socio girado, de acuerdo a la distribución de utilidades que se ha realizado previamente. Muy bien. Entonces, recuerde, ese pago, para que no se confunda, que de pronto también se le puede presentar, por eso le decía, la ligazón que esto tiene con el artículo 771-5 que estableció el artículo 26 de la ley 1430 de 2010, y era los famosos medios de pago. Y entonces, como quiera, y que puede entrar en riña con el artículo 156 del Código de Comercio, que pide que las utilidades se paguen en efectivo. Y entonces, como quiera que la sociedad lo que hace es girar un cheque, entonces, ¿está cumpliendo con la disposición fiscal? Sí, señor, está cumpliendo con la disposición fiscal, porque también el 771-5 le dice que uno de los medios de pagos es cheques girados o cheques cuyo beneficiario sea o girados ¿a quién? Al beneficiario directo o al primer beneficiario. Y ahí se está girando ¿a quién? Al socio o accionista. Entonces, recuerde que ese pago de utilidades que la compañía hace en cheques no infringe para nada lo que dispone el Código de Comercio, que pide que se paguen en efectivo, porque entraría entonces en contradicción con lo que dice medios de pago, que dice lo que busca es que eliminar a futuro los pagos en efectivo. En otras palabras, bancarizar, y eso es lo que está haciendo la compañía, bancarizando la operación porque está girando un cheque. Entonces ella está depositando un dinero en el banco para después tener dinero suficiente para poderle girar a él. Entonces, recuerde la importancia que tiene el que conozcamos plenamente el oficio 220, 129, 266 del 2014 de la Superintendencia de Sociedades, y que también es muy importante saber entonces qué se entiende por utilidades, no solamente desde el punto de vista derecho societario, sino desde el punto de vista jurídico, eminentemente en derecho, y lo que se entiende por utilidades a la luz de los pronunciamientos en las sentencias de las Cortes en lo que tiene que ver con el sentido o el pronunciamiento doctrinario y jurisprudencial, así como también que en una sociedad anónima, en una sociedad por acciones o en una sociedad comandita por acciones siempre vamos a llamar las utilidades dividendos,
Y en una sociedad de responsabilidad limitada o colectiva en comandita simple, las utilidades las vamos a llamar participaciones. Entonces, usted compra acciones y las acciones le producen dividendos. Usted compra aportes en una sociedad y eso le produce ¿qué? Participaciones. Y finalmente, que es muy diferente y obviamente con ese fin es que usted hace la inversión, con el fin de obtener una utilidad. Muy diferente a las otras entidades o entes jurídicos que lo que persiguen es básicamente un simple ánimo, pero no de lucro, sino de un servicio a la sociedad. Y muy importante que tenga claro que esa distribución, ese procedimiento que usted tiene que seguir para distribuir utilidades es, primero, hacer un proyecto de distribución de utilidades, reunir la asamblea o reunir la junta de socios y allí someterlo a aprobación. Tomar la utilidad, disminuirle la reserva legal, disminuirle la provisión de impuestos, disminuirle todo lo que disponga la asamblea o los estatutos y con eso entonces ya le queda el valor que usted puede distribuir o poner a disposición de los socios como utilidad a distribuirse o como dividendo o como participación. Muy bien, hasta ahí el tema del día en lo que tiene que ver con el pago de las utilidades en cheque, que lo que dice el doctor José Vicente es que no infringe el Código de Comercio. Muy bien, muchas gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad.